Por favor, acompáñame con Biblia abierta. Ahí vamos a mirar juntos en el libro de Jonás. Vamos a considerar el capítulo 2 del libro de Jonás. Así que por favor, abre tu Biblia ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 2. Observa conmigo lo que dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida del sepulcro, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen las vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto, Señor, tu palabra y queremos pedir, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que podamos sacar verdades prácticas para nosotros, que podamos, Señor, ser desafiados a través de ellas, Señor, y que encontremos verdades que afecten nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar para tocar nuestras vidas, Señor, y que podamos tener oídos atentos al consejo de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Permíteme en el día de hoy compartir contigo el séptimo tema de esta serie, Jonás, el profeta rebelde. Hoy vamos a considerar juntos la oración de Jonás. Y voy a pedirles por favor que pongan en silencio sus teléfonos. He estado oyendo un teléfono, por favor si lo puede silenciar. Jonás, la oración de Jonás. Hoy veremos lo que hizo Jonás cuando se vio superado completamente por las circunstancias. Es interesante notar que este capítulo está escrito en una forma de poema. Los comentaristas lo clasifican como un salmo. Y es interesante porque fue compuesto después de esta tragedia y experiencia para ayudarnos a nosotros a acercarnos más a Dios en oración y adoración. Al analizar esta oración, este capítulo 2, este salmo, podemos ver el ruego por liberación. No vemos acá, en este capítulo 2, que Jonás está pidiendo sálvame, sálvame. Él no está rogando sálvame. Por el contrario, este salmo es una oración principalmente de agradecimiento a Dios, ya que vemos en esta oración que él va a hacer un reconocimiento de la gracia de Dios. El verso 9 al final dice, ¿la salvación de quién es? ¿De quién es la salvación? De Jehová, es lo que él reconoce. Y la intervención, se reconoce también la intervención soberana de Dios en su vida. Si es Jonás quien escribe esta porción, recuerda que creemos que así es, aunque a veces él habla en tercera persona y la escritura habla acerca de Jonás, escribe este salmo, escribe esta oración después de los acontecimientos, recordando lo que ocurrió, pero una adoración. Ahora, al mirar este salmo, al mirar a la oración de Jonás, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en el día de hoy? Lo primero que observamos, si miramos algunas lecciones en la vida de Jonás o lo que podemos aprender de esta oración, lo primero que vemos es el clamor de Jonás. ¿Cómo comienza el verso 1? La primera palabra, ¿cómo comienza? Entonces, ¿qué?
Entonces dice el texto que oró Jonás. ¿Entonces qué? ¿Qué da a entender esa palabra? Que después de las aflicciones, que después de sus complicaciones, vemos que algo ocurrió en la vida de Jonás y es producto de su desobediencia, y él está viviendo en el capítulo 2, capítulo 1, verso 17 y todo el capítulo 2, él está viviendo las crisis, las consecuencias ¿de qué? De su desobediencia. Déjame decirte algo, que esta porción fue escrita para la nación de Israel pocos años antes de la cautividad asiria, poco antes de que las 10 tribus del norte fueran llevadas cautivas. En otras palabras, Dios le estaba dando la oportunidad a la nación de Israel ¿de qué? De obedecer a Dios. Porque el cautiverio en la nación de Israel es producto de la desobediencia del pueblo de Dios. Ese es su propósito histórico por el cual Jonás recibe la inspiración y escribe estas palabras. Ahora, él está en crisis, pero déjame decirte algo. No todas las crisis, no todos los problemas que nosotros tenemos son producto de nuestras malas decisiones. Pablo escribe a los hermanos de Filipo en el capítulo 1, verso 29, dice: porque a vosotros es dado no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. De hecho, en Romanos capítulo 8 vamos a mirar que las aflicciones del tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que no siempre porque estás en crisis, en dificultades, significa que estás bajo ¿qué? La disciplina. Es por eso que Santiago nos dice que cuando estamos en tribulaciones, en problemas, ¿qué es lo que debemos pedirle a Dios? ¿Qué le debemos pedir? No los escucho. Vamos, sabiduría. Santiago dice, si está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios. Y la sabiduría, en el contexto de Santiago, capítulo 1, tiene que ver con entender los propósitos de las pruebas. Volviendo a nuestro texto, vemos acá que entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró Jonás. En el capítulo 1 es extraño. Durante toda esa porción no vemos a Jonás ¿qué? Orando, a pesar que el capitán del barco, ¿qué le pidió? Ruega, ora. No hay ninguna oración, pero es interesante que esta palabrita orar, oró, solamente aparece en el texto hebreo 2 veces. Y todas las otras veces que se menciona la palabra orar o invocar o clamar, es una palabra diferente. Esta palabra acá es la más común para enfatizar la relación personal de un creyente con Dios. Y esta palabra que aparece acá en verso 1 del libro de Jonás, capítulo 2, vuelve a aparecer en el capítulo 4. Si tú tienes tu Biblia abierta y ábrela por favor, vas a ver que encontramos ahí que nuevamente dice el verso 2 que Jonás, ¿qué hizo? Y oró a Jehová. Todo lo que tuvo que pasar, ¿para qué? Para que él decidiese orar. ¿En qué momento el joven pródigo levanta sus ojos al cielo y dice: me levantaré, iré a mi padre, le pediré perdón, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿En qué momento, Lucas capítulo 15, verso 18, este joven finalmente levanta sus ojos al cielo? Después de las circunstancias, de las crisis. Y es interesante lo que dice el texto. Entonces oró Jonás, ¿a quién? ¿A quién? Al yo soy el que soy, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Y observa lo que dice. No simplemente dice que oró a Jehová, agrega algo más: su Dios. A pesar de que él está en rebeldía con Dios, no es un apóstata. No ha negado a Dios. Se lo dijo a los marineros: yo temo a Jehová.
el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, de mi pueblo, el creador, el que hace todas las cosas. Él cree en Dios, pero él tiene un problema con Dios. Cree que su Dios está, ¿qué? Equivocado. Oró a Jehová su Dios. ¿De dónde? ¿Qué dice el texto? Desde el vientre del pez. Les decía en el estudio pasado que cuando Dios utiliza un gran pez, el pez fue para Jonás su aula, su sala de clase. Hoy en día, por razones de la pandemia, le llamamos el campus virtual, porque ya no vamos o no se va a la universidad, sino que hoy sencillamente se estudia a través de la net. Pero aquí encontramos que Jonás está en una sala de clase. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar? Entra ¿a dónde? A tu aposento. El asunto es que el aposento de oración de Jonás, ¿qué es? El interior. El vientre de un pez. Un lugar incómodo. Tremendamente incómodo. No está, como dicen ahí, no está galán Jonás adentro del pez. Él no está cómodo. Él está en una situación crítica y difícil. Él está en crisis. Está en conflictos. Porque no sabe lo que va a pasar. Está en el interior de un animal. Es interesante que en el Salmo 119 encontramos que un principio que escribe el salmista, que muchas veces para quebrar nuestro orgullo, Dios tiene que doblegar nuestro yo, humillarnos, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Observa el Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado. 71. Bueno me es haber sido ¿qué? Humillado para que aprenda tus estatutos. Verso 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice el salmista? Me afligiste. La razón del pez, la razón de la oración de Jonás es porque Dios humilló a Jonás. Ahora, es un lugar extraño para orar, ¿no te parece? Pero aquí aprendo un principio. Cualquier lugar es bueno para orar. Todo lugar es una capilla. Ahora, permíteme mencionarte 3 ejemplos de lugares extraños para orar. En Daniel capítulo 6, Daniel va a orar ¿de dónde? Desde el foso de los leones. Un lugar poco usual para orar. En Hechos capítulo 16, amarrados en el cepo a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacen? Oran al Señor. En una cárcel, posiblemente amarrados, ahí está el tronco, sobre el tronco amarrados sus manos y sus pies, en el cepo. ¿Y ahí qué hacen? Oración. Y el Señor Jesucristo nos contó, Lucas capítulo 16, que hubo un hombre que hacía oraciones, ¿sabes de dónde? Desde el infierno, desde el lugar de tormento. Qué extraño. Quiero cerrar el primer punto importante donde vemos acá el clamor de Jonás. Quiero que entiendas algo. Todo momento el creyente debe ¿qué? Orar. Y permíteme hacer algunas menciones con respecto a la oración en las Escrituras. El Antiguo Testamento, presta atención, pone énfasis en la variedad de la oración. Hay diferentes tipos de oración en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas vestido en cilicio, que es como un saco de papas antiguo, en rostro en tierra, lanzándose polvo sobre la cabeza en un símbolo de humillación? A veces oraban con incienso, muchas veces oraban con un sacrificio humano, haciendo ayunos. Tú no ves eso en el Nuevo Testamento. No ves tanta variedad en la oración. El Nuevo Testamento pone énfasis en la importancia de orar. ¿Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo?
velad y orad para que no entréis en tentación. Y Pablo dice, orad que sin cesar. Entonces, cuando queremos añadirle a la oración un sacrificio, el ayuno, es usted, es su decisión delante de Dios. Pero Dios te está pidiendo, ora, sin cesar. Tercer lugar y importante para enfatizar sobre la oración, la actitud en la oración es más importante que la postura física. Algunos dirán, ¿por qué no oramos en rodillas? ¿Por qué no nos ponemos de rodillas para orar? ¿Por qué el director dijo, pónganse de pie, leamos la palabra y oramos de pie? La forma no es más importante que la actitud. La forma no es más importante que la actitud en la oración. Porque usted puede estar físicamente de rodillas orando, pero en su corazón con una actitud rebelde. Es por eso que Pablo dice que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y no está diciendo que hay que orar con los brazos arriba, porque la forma no es más importante que la actitud de la oración. Yo creo que cuando usted está en su casa, se postra de rodillas y es un buen ejercicio espiritual, pero no creo que es la obligación que tenga que hacerse cuando nos reunimos como asamblea. Y por último, la iglesia debe tener, sí o sí debe tener, ¿qué cosa? Un servicio de oración. ¿Amén? No los escucho, ¿amén? ¿Estaría dispuesto a venir? ¿Amén? Ya estamos comenzando a orar. Queremos que ya en un par de meses más vamos a volver a nuestro tiempo a mitad de oración. Y esperamos que el pueblo del Señor venga a orar. Pero históricamente es un servicio. Si usted mira las iglesias en el día de hoy, ya no hay escuela dominical. Porque o no hay niños, o no hay jóvenes, o no quieren venir a la escuela dominical. Hace años atrás, algunos de ustedes me acompañaban. Teníamos escuela dominical a las 8 de la mañana. Nos íbamos a casa y luego regresábamos a nuestro culto a las 4 de la tarde. Años después orábamos, teníamos escuela dominical a la 1. Y a las 2, y a las 3 nos íbamos. Y a las 2 más o menos teníamos el culto, mediodía, horario de comida, sonaba el estómago, pero lo hacíamos con convicción. ¿Será que el COVID nos ha robado la confianza, la asistencia, la fidelidad? ¿Qué vemos acá? ¿Qué podemos aprender de esta oración? En primer lugar, y no, que quiero ir más rápido, en primer lugar hemos visto el momento, las circunstancias, el clamor de Jonás. Observa, en segundo lugar, el conflicto de Jonás. Jonás va a utilizar palabras muy gráficas para hablar de su conflicto, de su hundimiento, de lo que está pasando. Algo interesante cuando estudiaba el libro, este capítulo 2, esta oración, es que casi en las frases que utiliza Jonás, cita el libro de los Salmos. Déjame decirte algo, que esto está escrito después del reinado de David y en el proceso en que la nación de Israel estaba compilando los Salmos. Y tú vas a ver acá que Jonás es un hombre que conoce las Escrituras. Y que aún en medio de esta oración que él escribe, cita la palabra de Dios. Y vamos a ver el problema, el conflicto de Jonás. Y lo vemos. Ahora, déjame decirte algo. Nuestros problemas que nosotros tenemos no son comparables a la situación y el problema que tiene ¿quién? Jonás. ¿Dónde está Jonás ahora? Yo no sé si está con cabeza arriba o cabeza bajo el agua. Pero su problema es triple. Tiene problemas en el área emocional, tiene problemas en el área física y tiene problemas en el área espiritual. Observa conmigo en el área emocional. ¿Cuál es el problema que tiene Jonás en el área emocional? Verso 2, invoqué, ¿en qué? Mira su problema emocional, en mi angustia, y él me oyó, en un estado de miseria física, miseria espiritual y un conflicto serio emocional. ¿Desde dónde clama él? Desde el seno del Seol clamé. Para los hebreos el Seol no significa literalmente ya la muerte, sino que estoy aproximándome ¿qué? A la muerte. Él está emocionalmente creyendo que está a punto de ¿qué? De morir.
No es lo mismo morir instantáneamente, me lanzaron al agua y me hundí y se acabó. Pero esa espera de la muerte, esa espera, esa agonía, ese agonizar previo a la muerte, es por eso que la mayoría de nosotros queremos morir, ¿qué? Sin dolor. En el sueño, si fuese posible, que es la muerte dulce. Y tememos a ese tiempo, esa transición, y vemos acá esa angustia. Es interesante que el Salmo 33 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. La expresión seno del Seol significa que él estaba a punto de ¿qué? De morir. Observa el verso 6, la segunda parte. La tierra echó su cerrojo sobre mí. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Wow, logras ver en el área emocional. Él creyó que ya estoy acabado. Me voy a morir. ¿Has escuchado la actitud de la gente que ya está sentenciada por el médico a morir? Sus palabras. ¿Has visto a personas que luchan por seguir viviendo? Tal vez le faltó la presencia de un hijo, una hija, un hermano, a alguien que le pida perdón o perdonar a alguien y está en esa lucha. Vemos acá que Jonás tiene en primer lugar un conflicto en el área emocional. No solamente en el área emocional, sino que físicamente está a punto de ahogarse y morirse. En el área física, dice el verso 3, interesante, obsérvalo conmigo, el verso 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿A quién atribuye la causa? A Dios. ¿Pero quiénes lo tiraron al mar? Los marineros. Fueron el instrumento. Pero detrás de todas las cosas, ¿quién las está orquestando? ¿Quién es? En tu vida es lo mismo. A veces con nuestra arrogancia creemos que lo que nosotros hacemos, yo. Pero al final, sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Me echaste hacia lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Ya casi veo, no sé si en el fondo las corrientes del mar Mediterráneo lo llevan o no, o está tratando de sacar su cabeza y siente que lo jalan, que lo tiran de un lado hacia el otro. Yo recuerdo hace años atrás cuando mis hijos estábamos más jóvenes en la playa de Tirol. Estábamos ahí y en un descuido, mis hijos, dos de mis hijos y unos sobrinos, los comenzó a tirar una corriente. Y a ellos que les gustaba nadar, no podían salir. Tuvieron que rescatarlos. Porque la corriente comenzó ¿a qué? A llevárselos, a pesar de que eran fornidos y con cuerpos queriendo ser atletas, no pudieron contra la corriente. Imagínate, no solamente el área física, el área emocional, sino el área física del clamor de Jonás. Me echaste, me rodeó la corriente. Todas, y observa, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué está reconociendo él? Que todo lo que está viviendo, que no es bueno, lo atribuye ¿a quién? A Dios. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que deseáis. ¿Lo conoce el versículo? Lo tomamos como una promesa, pero ¿sabes lo que hemos olvidado? El contexto. El profeta está escribiendo que Dios los va a enviar al cautiverio por 70 años. Van a estar lejos de su patria. Cuando vinieron los babilónicos, sitiaron la ciudad. Fue un genocidio, fue un desastre, hubo mortandad. A los soldados enemigos azotaban a los niños en contra de los muros, les abrían los vientres a las mujeres, sacándoles sus bebés. Fue un desastre. Pero Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de bien y no de mal, porque Dios tenía que disciplinarlos y luego volverlos a traer. Es Jonás, él lo reconoce. Salmo 88:7 dice: sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Reconoce
Jonás, que lo que está ocurriendo, su sufrimiento es el obrar. ¿Ves el problema emocional? ¿Ves el problema físico? Observa el verso 5. Las aguas me rodearon, ¿hasta dónde? Hasta el alma. Estaba a punto de ahogarse. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Casi que la vegetación marítima lo estaba ahorcando. Posible que no estaba tan lejos de la orilla. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Normalmente los marinos no adentraban perdiendo el horizonte de la tierra por temor a naufragios. Dice el verso 6, mira su experiencia, su problema físico. Descendí, ¿a dónde? A los cimientos de los montes. En otras palabras, bajó hasta lo profundo. No sabemos cuánto es, pero él sintió que se ahogaba y se moría. ¿Ves su problema? Es emocional. Su problema es físico. Pero cuando el problema es, verso 4, espiritual, entonces, dice el verso 4, dije, estando en lo peor de todas las condiciones que Jonás, él reflexiona. ¿Cuál llegó a su conclusión? ¿Cuál es su conclusión? Desechado soy de delante de tus ojos. ¿Te has fijado que a veces cuando tenemos tantos problemas y decimos, es que Dios, ¿qué? ¿No me oye? ¿No me escucha? Yo le clamo y no me responde. Dice el Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque están tan lejos de mí y la salvación, de mi salvación. ¿Por qué están lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Crisis espiritual. Ahora es interesante, Jonás dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. La traducción de los 70, griega, dice, arrojado soy de tu presencia. Ahora, quiero que piense por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, lejos de los ojos de Dios, por todas las cosas que hacemos? Cuando comenzamos esta carrera de alejarnos de Dios, se convierte en una seguidilla de problemas. Y en vez de solucionarlo, más metemos la pata. Interesante, el profeta Elías, cuando después de la gran victoria y recibe un SMS de Jezabel, estoy buscando tu cabeza, él huye. Y luego en la huida él dice, solo yo he quedado. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasó con los demás? Es porque entramos, en cierta forma, en crisis. La versión de los 70, como decía, dice, desechado soy de delante de tus ojos. Pero ponte a pensar, cuando Jonás está huyendo, ¿quiere escapar de qué? De los ojos de Dios. Él comienza a darse cuenta de qué cosa. Que sin Él, nada puede ser. Observa en tercer lugar la comprensión que ahora tiene Jonás. Ahora vemos a un Jonás que comienza a arrepentirse y comienza a anticipar lo que ha perdido. Dice el verso 4, la comprensión de Jonás, más aún veré tu santo templo. ¿Sabe qué recuerda? El gozo que él tenía en estar en ¿dónde? En la casa del Señor, en el templo. Sea este literalmente Jerusalén o sea un lugar donde él tenía para adorar. Mira el verso 7, mira la comprensión de Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué dice? Me acordé de Jehová. ¿Recuerda qué cosa de Jehová? La comunión del gozo, de la adoración y de la obediencia. No hay nada más gratificante que hacer la voluntad de Dios. El Salmo capítulo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No significa éxito de lograr lo que quieras, sino que lo que yo estoy haciendo sé que es la voluntad de Dios. Pero cuando estás caminando mal y sigues actuando mal,
Cada vez te sientes más lejos de Dios. Ahora Jonás comienza a comprender. Mas ahora veré tu santo templo. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración, ¿qué dice? Llegó hasta ti, ¿en dónde? En tu santo templo. Él está llamando acá a su santo templo posiblemente la presencia de Jehová. No hay arrepentimiento si no reconocemos que hemos actuado mal. Si no hay confesión y nos apropiamos de la responsabilidad por los problemas, no van a haber cambios. El principio del cambio, en primer lugar, es darnos cuenta que tenemos que cambiar. Y en segundo lugar, ¿qué? Arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio en el estilo de vida. Muchos llegan al reconocimiento. Yo sé que estoy mal. Yo sé que no estoy bien. Yo sé que tengo problemas, que no estoy haciendo bien. ¿Pero hay cambios? ¿Qué hay? Remordimiento. No hay arrepentimiento. Observa la conclusión de Jonás, verso 8. ¿Cuál es la conclusión? Que podemos aprender de esta oración. Los que siguen, observa lo que dice ahora Jonás en verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿qué hacen? Su misericordia abandonan. ¿Qué es abandonar la misericordia? El cuidado, la gracia, lo bueno. ¿Dios me ama más porque le obedezco? ¿Amén? No. Pero si yo le desobedezco, ¿tengo consecuencias? ¿Dios me deja de amar? En ninguna manera. Pero no me exime ¿de qué? De las consecuencias. Mira la conclusión de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Sabes que la versión de las Américas traduce así? Los que confían en vanos ídolos. Y la mayoría de las traducciones, a diferencia de Reina Valera, dice los que confían en los ídolos. Y me llamó la atención, ídolos. ¿Por qué? ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones. Sea tus decisiones, tus hijos, tu profesión, tu traslado, tus compras, tus casas, tus logros, tu deporte, lo que tú quieras. Si dejas de lado a Dios, estás abandonando ¿qué cosa? Su misericordia. Es por eso que usted tiene que tener una perspectiva correcta. ¿A qué le dedica tiempo? Es donde estará ¿qué cosa? Su corazón. Si tú sigues las vanidades ilusorias, tus propios deseos e inclinaciones, lo que tú crees, lo que tú quieres hacer, y abandonas la verdad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo vemos en Jonás. ¿Dónde está? Hundiéndose con problemas físicos, con problemas emocionales y serios problemas espirituales. Pero comienza Jonás. Él tiene una comprensión, hemos dicho en tercer lugar. Él llega a una conclusión en el versículo 8 y observa ahora el verso 9. Él llega a un cambio. El cambio en Jonás. Mas yo, con voz, ¿de qué? De alabanza, te ofreceré sacrificios. Él no está pidiendo quítame el problema. Sácame el problema. Ayúdame a volar como paloma, dice el libro de los Salmos. Dios dice, no te voy a sacar como paloma. Si tú aprendes a confiar, yo te voy a dar alas de águila. Porque las alas de las águilas vuelan sobre los problemas. Las palomas solo escapan del problema. Pero ¿cuándo? Cuando Dios me humilla y aprendo a confiar en Él. Qué interesante el cambio en Jonás. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré, ¿qué cosa? Sacrificios. Jonás reconoce, se arrepiente y declara. Él está diciendo, Señor, ganaste, has ganado. Entiendo.
comprendo que estoy equivocado. ¿Y qué agrega? Pagaré lo que prometí. Te decía, muchos entienden, lo aceptan. Sí, Señor, yo sé. Pero siguen ¿qué? En la misma. Él ofrece sacrificios. ¿Qué sacrificios? No sé. Pero es lo mismo, los marineros también le ofrecieron a Dios sacrificios. Ahora, déjame decirte algo. En este tiempo, los sacrificios no se hacían en cualquier parte. Dios había establecido el lugar donde se presentaran ¿qué? Los sacrificios. Porque Dios no quiere ofrendas ni fuego extraño. Pero aquí Jonás dice, Señor, yo te voy a, con mis labios, con mi boca, voy a ofrecer sacrificios y voy a pagar lo que prometí. Jonás es un siervo de Dios. Amén. Jonás es un profeta de Dios. Jonás es un instrumento de Dios. ¿Y qué deben hacer los siervos de Dios? ¿Qué deben hacer? Obedecer a Dios. Amén. ¿Y qué debe hacer el creyente? Obedecer a Dios. Amén. Cuidado. No nos quedemos ahí. Solamente en la comprensión, en la conclusión, sino que vemos el cambio en Jonás. Y en último lugar, observemos el camino de Dios para Jonás. Versos 9 y 10. El camino de Dios, obsérvalo. Me encanta al final del verso 9, la declaración que hace Jonás. ¿Cuál es al final del verso 9? Todos juntos. La salvación es de Jehová. Lo que él está reconociendo es que la liberación de los peligros, de los problemas, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y aquí encontramos una verdad teológica. ¿Quién es el que salva? Solamente Dios, solamente Él. Y si tú eres salvo es porque Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros. Amén. Usted no aportó nada para la salvación. Tal vez lo que aportó fue su pecado, su miseria. Porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Sabes cuál es el problema? Es que nosotros no entendemos lo que es mi condición delante de Dios. Dios está airado con el hombre. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Porque desde su cabeza hasta las plantas de los pies, ¿qué hay en el hombre? Hinchazón, podredumbre. Y aún todas nuestras justicias delante de Dios, ¿cómo son? Como un trapo de inmundicia. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Así que no se crea el bueno en la película. Si usted está sentado hoy en este lugar y el Espíritu Santo le da testimonio en su corazón que es un hijo de Dios, eso debe humillarlo. Eso debe hacerlo vivir todos los días de su vida agradecido a Dios. Porque usted no entiende lo que es el infierno ni la condenación eterna. Vivir eternamente en tormento, en juicio por siempre y nunca morir. ¿Lo logra entender? ¿Lo logra comprender? Yo no lo entiendo. Pero de ese lugar me sacó la gracia de Dios. Me dio vida eterna. Es por eso que Jonás dice, la salvación de quién es. De Jehová, y en su contexto la liberación de su problema. Dice el Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Amén. Observa la intervención de Dios en la vida de Jonás. Si tú regresas al versículo 2 del capítulo 2 y dijo, verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y qué pasó? Y Él me oyó. Dice el texto, desde el seno del Seol clamé y mi voz, ¿qué? ¿Oíste? ¿Le oyó? ¿Me oíste? Observa el verso 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, ¿qué? Dios mío. Es interesante. En el verso 9 reconoce la salvación de Jehová. Y en el verso 10 ve la respuesta de Dios en su vida. Mira, pasó a la escuela. Se graduó de la primera lección. Porque el texto dice, verso 10, ¿cómo dice? Y mandó Jehová, ¿a quién? Al pez. Y vomitó
y a Jonás, ¿en dónde? En tierra. ¿Solo después de cuánto tiempo? 3 días. 3 días. 70 horas pudiesen ser, o la mitad de un día completo, y la otra parte, como lo dividían los hebreos. ¿A dónde los vomitó? No sabemos. ¿A Jope? Puede ser. ¿Por Palestina? Puede ser. No lo dice el texto. Pero si puedo mostrarles, Dios hizo por lo menos 7 milagros en la vida de Jonás para llevarlo a este punto, de regreso a la obediencia. Mira los 7 milagros: la tormenta violenta, la suerte sobre Jonás. Cuando lanzaron a Jonás, ¿qué hizo Dios? Calmó la tormenta. El pez que se tragó a Jonás. La permanencia de Jonás, ¿dónde? En el pez. El transporte de Jonás a la orilla, el lanzamiento del pez a la orilla, ¿son qué? Milagros. ¿Amén? ¿Están dormidos? ¿Amén? Pero yo creo que el milagro más grande es el cambio en el corazón de Jonás. ¿Sabes por qué Dios descendió en Génesis capítulo 6 y envió el diluvio? Porque el corazón del hombre era malo y perverso. ¿Sabes por qué Dios envió la torre de Babel? ¿Los confundió? Dios dice, porque yo sé que no van a desistir en su pensamiento. Porque si hay algo duro en el ser humano es su terquedad, que no reconoce que se ha equivocado. Se está hundiendo y sigue culpando ¿a quién? A los demás. Y no se da cuenta que todo lo que está ocurriendo en su vida es porque Dios está tratando de mostrarle y doblegar ¿qué cosa? Su orgullo en su vida. Amén. La oración de Jonás. Permíteme hacer algunas reflexiones para cerrar nuestro estudio en el día de hoy. Primero, me llama mucho la atención lo inusual que hay, pensamientos de reflexión, lo inusual del lugar de oración. Cualquier lugar es importante ¿para qué? Para orar. Todo lugar es una capilla. ¿Amén? Ora. Dedica tiempo a orar. Primero me lo predico a mí mismo. Segundo, la oración y la alabanza a Dios son parte esencial de nuestra oración. Solo nosotros pedimos y dame y ayúdame, concédeme, te pido. La adoración es parte esencial de la oración. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Cuando usted tuvo solo un tiempo de oración para alabar a Dios. Salmo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Tercero, la respuesta a la oración nos hace ver que Dios siempre oye el clamor de un pueblo humillado. ¿Sabes qué dice Dios? Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no tenemos un corazón que contrito y humillado. Seguimos hundiéndonos y la soberbia sigue siendo la misma. La importancia de volver a Dios. Siempre hay restauración de su parte. No tema decirle a Dios, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Me humillo. No tengas temor. Dios no te va a rechazar. Tendremos que vivir con algunas consecuencias. ¿Recuerdas el libro de los Reyes y el libro de Crónicas? ¿Recuerdas? Primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Fueron libros
que Dios le dio a la nación de Israel para que entendiesen que no es bueno seguir a reyes que los llevan en desobediencia. Cuando estudiamos los libros de los reyes y las crónicas, tanto en las 10 tribus del norte como en las 2 del sur, hubieron reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y la nación de Israel era culpable por seguir los malos ejemplos, establecer lugares de adoración paganos. Cuando tú leas nuevamente estos libros históricos, entiende los que fueron escritos para decirle a la nación de Israel: vendrá un día un libertador, un rey, un Mesías. Pero mientras los hombres estén a cargo, seguirán haciendo malas cosas y malos ejemplos, aún hasta el día de hoy. Ninguno de nosotros estamos exentos de qué. Pero obsérvale que en medio de estos libros, Dios le dice a la nación de Israel, segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué más? Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, todos juntos, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios se lo dijo anticipadamente. En el 770 aproximadamente, Jonás escribe este increíble libro y le muestra a Jonás que de su desobediencia tuvo ¿qué? Consecuencias. 30, 40 años después de que la nación de Israel recibió este libro, las 10 tribus del norte vinieron y sitiaron en las 10 tribus del norte, y los llevaron cautivos. Dios les dio oportunidad ¿para qué? Para arrepentirse. Dios hoy también te da a ti esa oportunidad de humillarnos, mirar al cielo y pedir perdón. Bendito Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones y conoces exactamente dónde estamos en nuestras vidas. Te pedimos gracia, perdón y misericordia, y que tu Espíritu Santo nos enseñe verdades en nuestras vidas. Te damos gracias orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.